un asunto que se presentó el día de ayer, un trágico suceso, la masacre de 6 personas en una conocida panadería donde se elabora pan desde la madrugada para llevar a diferentes comercios. Comentarte que la séptima persona que había resultado lesionada ya falleció, son 7 personas en un solo hecho. La Fiscalía General del Estado de Colima no ha aportado más información respecto a las investigaciones y las indagatorias de qué es lo que pudo haber ocurrido. Vámonos ahora a la ciudad de Colima, donde un ataque contra una panadería dejó 6 muertos. La madrugada del 2 de septiembre, la capital fue sacudida por una tragedia que estremeció al país entero. 6 trabajadores de una panadería familiar fueron masacrados a quemarropa por un comando armado que irrumpió sin piedad en el local conocido como El Pichón, ubicado sobre la transitada avenida Pino Suárez. El ataque ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana, dejando además una persona gravemente herida y desatando una ola de indignación entre los ciudadanos colimenses. Mientras las autoridades locales reaccionaban con lentitud y sin resultados visibles, un nombre volvió a resonar con fuerza en los pasillos del poder: Omar García Harfuch, es secretario de Seguridad de la Ciudad de México y actual figura clave en la estrategia nacional contra el crimen organizado. Lo que parecía ser otro acto más de impunidad en el país se convirtió en una misión prioritaria bajo su liderazgo. Harfuch llegó a Colima con un solo objetivo: capturar a los responsables y enviar un mensaje claro a quienes atentan contra la vida de los inocentes. Todo comenzó en las primeras horas del martes. Eran las 5:30 de la mañana cuando un grupo de hombres armados descendió de una camioneta sin placas frente a la panadería El Pichón, en la colonia Placetas, una zona de alta actividad comercial en la ciudad. Testigos aseguran que los agresores no intercambiaron palabra. Entraron directamente al establecimiento y, en cuestión de segundos, abrieron fuego contra los empleados que preparaban el primer turno de producción. Los disparos resonaron por toda la avenida, generando pánico entre los vecinos. Algunos alcanzaron a ver a los agresores huir del lugar, otros marcaron de inmediato al número de emergencias. A los pocos minutos llegaron patrullas de la Policía Estatal Preventiva, así como elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. La escena era dantesca. 3 de los trabajadores yacían sin vida dentro del local, mientras que otros 3, aún con vida, fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos, donde más tarde se confirmó su fallecimiento. A las 6 de la mañana, la Fiscalía General del Estado activó el protocolo de emergencia e inició las investigaciones. Sin embargo, las primeras horas transcurrieron sin avances claros ni reportes de detenciones. Las víctimas no eran criminales ni tenían vínculos con el narcotráfico. Eran trabajadores, padres, madres, jóvenes y adultos mayores que, como cada mañana, habían llegado temprano para preparar el pan que alimenta a cientos de familias colimenses. Algunos tenían más de 20 años laborando en el mismo lugar, otros apenas comenzaban a aprender el oficio en un negocio con más de 3 décadas de tradición en la comunidad. Entre ellos estaba don Ernesto, un panadero de 58 años conocido como el de las conchas, porque siempre presumía que nadie las preparaba como él. También murió Mariana, de apenas 22 años, que había comenzado a trabajar hacía 2 semanas para ayudar a su madre con los gastos del hogar. El resto eran compañeros de rutina, parte de una pequeña familia laboral que había construido lazos más allá del trabajo. Sus nombres comenzaron a circular en redes sociales, acompañados de mensajes de despedida, fotografías y una indignación colectiva que exige justicia. La comunidad no los recuerda como víctimas del crimen organizado, sino como personas decentes, trabajadoras y esenciales para la vida cotidiana. Su asesinato no solo dejó un vacío en sus hogares, sino una herida profunda en todo Colima. Colima, pese a ser uno de los estados más pequeños de México, se ha convertido en uno de los más violentos del país en los últimos años. Su ubicación estratégica, con salida directa al Pacífico a través del puerto de Manzanillo, la ha transformado en un punto clave para las rutas del narcotráfico y el trasiego internacional de drogas, armas y precursores químicos. Desde 2022, múltiples informes de inteligencia han advertido sobre la disputa entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos locales por el control de la plaza. A pesar de operativos intermitentes y esfuerzos conjuntos entre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, la percepción de inseguridad se mantiene alta.
Ataques armados, ejecuciones en vía pública y extorsiones a pequeños comercios se han vuelto frecuentes. Lo más alarmante es que la violencia ya no se limita a enfrentamientos entre criminales. Ahora ataca directamente al tejido civil, golpeando negocios familiares como El Pichón. Las autoridades estatales fueron duramente criticadas por su pasividad y la falta de resultados inmediatos. La masacre de los 6 trabajadores intensificó las críticas y generó una fuerte presión mediática. Ante el vacío de liderazgo, Omar García Harfuch aterrizó en Colima con un equipo especializado en intervención y análisis criminal. Su presencia no fue anunciada públicamente, pero fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad confirmaron que él mismo solicitó asumir la coordinación directa de la investigación. Su llegada representó un giro radical en la narrativa. Lo que parecía otro crimen destinado al olvido pasó a convertirse en una prioridad nacional. Harfuch se dirigió de inmediato al lugar de los hechos. Supervisó personalmente el levantamiento de evidencias, ordenó asegurar el perímetro y exigió acceso a todas las grabaciones de videovigilancia en un radio de 5 kilómetros. También pidió un informe forense preliminar en menos de 24 horas y el cruce urgente de datos con inteligencia federal. La decisión de involucrarse directamente no fue casualidad. Harfuch es una de las pocas figuras con credibilidad pública en temas de seguridad, y este ataque a civiles inocentes tocó una fibra muy específica, la de un México cansado de la impunidad. Para él, este caso no es solo una investigación, es una declaración de principios. Las primeras líneas apuntaban a un ataque planeado, no a un robo fallido ni a un arrebato fortuito. Desde el análisis inicial de la escena, el equipo de Harfuch detectó patrones que sugerían ejecución directa con conocimiento de horarios y de las personas presentes. Una de las hipótesis más sólidas giraba en torno a la extorsión. Comerciantes cercanos afirmaron que en semanas recientes habían recibido exigencias de pago disfrazadas como cuota de harina. El Pichón pudo haber sido de los pocos negocios que se negó a pagar, y la represalia fue brutal, diseñada para generar miedo colectivo. Otra línea de investigación apuntaba a la disputa territorial. La colonia Placetas, donde ocurrió la masacre, ha sido señalada como corredor logístico para células fragmentadas del CJNG y grupos independientes que buscan posicionarse tras rupturas internas. También se analizaron conexiones con un ataque similar ocurrido meses atrás en Tecomán, donde otro negocio familiar fue acribillado con armas largas. Harfuch ordenó cruzar expedientes de ambos casos y solicitó apoyo directo del Centro Nacional de Inteligencia. Lo que quedó claro desde el inicio fue que no se trató de un acto impulsivo. Fue un mensaje. Y Harfuch estaba decidido a descifrarlo. Los testimonios de testigos fueron reveladores. Un trabajador sobreviviente declaró que los agresores entraron en silencio, con armas largas y precisión militar. No era un robo, no pidieron dinero, no se llevaron nada. Solo dispararon, aseguró. Vecinos narraron que minutos antes vieron estacionarse una camioneta blanca sin placas, con las luces apagadas. Uno de ellos dijo haber escuchado una conversación por radio de frecuencia corta, lo que sugiere coordinación externa. Una mujer que pasaba por la zona afirmó que todo duró menos de un minuto, pero fueron decenas de disparos. Un policía estatal, de los primeros en llegar, confirmó que los casquillos pertenecían a fusiles de asalto de uso exclusivo del ejército, probablemente AK-47 y AR-15. También señaló que los atacantes sabían exactamente a quiénes disparar, pues dejaron con vida a una persona que había llegado tarde a su turno. Todo apuntaba a un ataque selectivo, no a un acto indiscriminado. Con esos testimonios, Harfuch reforzó la hipótesis de que el crimen era parte de un patrón mayor. Desde un centro de operaciones improvisado en Colima capital, su equipo analizó cada ángulo, balística, cruce de datos telefónicos y revisión de cámaras públicas y privadas en la zona. Uno de los primeros hallazgos fue que varios proyectiles coincidían con armas usadas en 2 ataques previos ese mismo año. Ese detalle enfocó la búsqueda en un grupo itinerante que se movía entre Tecomán, Manzanillo y Colima capital. El rastreo de llamadas y dispositivos móviles detectó movimientos inusuales en la zona justo antes del ataque.
Con el cruce de esos datos, Harfuch y su equipo comenzaron a dibujar un mapa de la red detrás de la masacre. La estrategia no era solo de fuerza, sino de precisión quirúrgica. La masacre en El Pichón había encendido las alarmas a nivel nacional, y las redes sociales ya exigían justicia con el hashtag #Justicia para El Pichón. Ciudadanos de todas partes del país compartían imágenes del negocio y mensajes como: no eran delincuentes, eran trabajadores, y ¿quién nos cuida a nosotros? La presión era cada vez mayor. A menos de 72 horas del ataque, Harfuch dio la orden de ejecutar un operativo nocturno bajo total confidencialidad. Nombrada internamente como Operación Cero Hora, la misión buscaba intervenir simultáneamente 3 domicilios identificados tras el análisis de datos y testimonios. El objetivo era claro: capturar con vida a los responsables y asegurar evidencia directa que los vinculara con la masacre. A las 3:15 de la madrugada, unidades tácticas irrumpieron en los puntos señalados, ubicados en zonas periféricas de Colima y en la carretera rumbo a Manzanillo. El operativo fue limpio y sin enfrentamientos. En total, 5 sujetos fueron detenidos. 3 tenían antecedentes por delitos con armas de fuego, y 1 estaba vinculado a un grupo de choque que operaba como brazo armado de una célula regional. Durante los cateos se aseguraron fusiles automáticos, municiones, teléfonos encriptados y listas manuscritas con nombres y direcciones. Entre ellas, la de la panadería El Pichón. Era la confirmación de que la investigación avanzaba en la dirección correcta. El momento más decisivo llegó poco después de los cateos iniciales. Tras analizar la información extraída de uno de los teléfonos asegurados, el equipo de inteligencia detectó la ubicación en tiempo real de un sexto implicado, presuntamente uno de los tiradores principales del ataque. El sujeto, identificado como El Rulo, se desplazaba rumbo a una zona rural al norte de Colima, cerca del municipio de Cuauhtémoc. Harfuch coordinó el seguimiento con un grupo reducido de elementos especializados. La persecución se extendió por más de 30 kilómetros y terminó en una brecha agrícola donde el sospechoso intentó escapar a pie. Fue interceptado y reducido sin necesidad de disparos. En su mochila se encontraron un cargador abastecido, una radio de doble frecuencia y una memoria USB que, según fuentes cercanas a la investigación, contenía evidencia sensible relacionada con otras operaciones delictivas. Con esta detención, Harfuch confirmó que la célula responsable comenzaba a desmoronarse. En un mensaje dirigido a su equipo aseguró que el trabajo apenas comenzaba y que no habría descanso hasta identificar y procesar a cada actor material e intelectual detrás de la masacre. Las familias de las víctimas, aunque aún devastadas, expresaron un primer respiro de alivio. Por primera vez en días, la palabra justicia dejó de sonar vacía. Durante las primeras 48 horas tras las capturas comenzaron los interrogatorios formales en instalaciones de alta seguridad, y los resultados no tardaron en aparecer. 2 de los detenidos admitieron haber recibido órdenes para ejecutar un castigo ejemplar contra la panadería, bajo el argumento de que los dueños se negaron a pagar la cuota impuesta por un grupo criminal llamado la Línea de Fuego. Uno de ellos, encargado de la logística, confesó que habían vigilado el negocio durante una semana. No buscaban robar ni extorsionar ese día, solo enviar un mensaje. Reveló además que no todos los ejecutores eran locales, algunos habían llegado desde Michoacán y regresado la misma mañana del crimen. La memoria USB asegurada contenía mapas, rutas de escape y una lista con al menos 8 negocios marcados, lo que hacía pensar que El Pichón era apenas el primero de una serie de atentados. Para Harfuch, esa información reforzaba la urgencia de desmantelar toda la estructura antes de que replicara su violencia en otros estados. Con las primeras capturas confirmadas y el inicio de los procesos judiciales, las familias rompieron el silencio. En una ceremonia íntima frente a la panadería colocaron flores, veladoras y fotografías de sus seres queridos. Entre lágrimas, una frase comenzó a repetirse: no murieron por miedo, murieron por dignidad. Harfuch respondió con un mensaje directo a los deudos. Prometió acompañar personalmente cada etapa del caso, desde la vinculación a proceso hasta la sentencia, y ofreció medidas de protección para quienes colaboraran con la investigación. Estos crímenes no quedarán en el olvido.
no vamos a permitir que Colima se hunda en la impunidad, declaró. 5 días después del ataque, ofreció una conferencia de prensa desde la Fiscalía de Colima. Rodeado de fuerzas estatales y federales, presentó un balance preliminar: 6 detenidos enfrentando cargos por homicidio calificado, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército. Además, informó que se habían congelado cuentas bancarias vinculadas a la célula y se mantenía abierta una línea de investigación sobre posibles cómplices dentro del Estado. Más allá de las cifras, su mensaje fue contundente: aquí no se trató solo de capturar a los culpables. Se trató de demostrar que ningún grupo criminal, por pequeño o grande que sea, tiene derecho a destruir la vida de civiles inocentes. En este país, quien mata panaderos se enfrenta al Estado. La masacre de El Pichón dejó una cicatriz en la conciencia de México. Pero también marcó un precedente. Esta vez, los nombres de las víctimas no se diluyeron en estadísticas anónimas. La respuesta fue inmediata, decidida y encabezada por un liderazgo que demostró que la justicia no tiene que ser lenta ni simbólica. Colima no es solo una cifra. Es un territorio que aún puede recuperar la paz si se mantiene la memoria activa y la presión ciudadana. Porque la justicia no termina con una detención, comienza con la voluntad de no olvidar. 6 vidas fueron arrebatadas de forma cobarde. Pero su historia encendió una respuesta que puede marcar un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en México.